Muy buenas tardes, queridos estudiantes del grado octavo. En el día de hoy vamos a hacer un nuevo recorrido por la literatura colombiana. La parada del día de hoy va a ser literatura de la colonia y la independencia. Bienvenidos. Muy bien, vamos a iniciar con la visualización de las siguientes imágenes. Vamos a observar detenidamente todas las imágenes que voy a ir presentando. Vamos a ir relacionándolas con la parada que les dije que vamos a hacer, que es la literatura de la colonia y la independencia. Y cada uno va mirando allá en su cabecita cómo la puede relacionar con ese título. Vamos a mirar los colores, qué personajes aparecen, qué situaciones se están representando. Una vez hayamos observado, los invito a ver el siguiente video. Es importante que estén muy atentos, que tomen nota de las ideas o las palabras más importantes, porque a partir de eso van a tener que completar otros datos. Entonces, muy atentos. Bueno, como a través de este medio no podemos ver directamente el video, entonces les voy a enviar el link para que lo puedan observar directamente en YouTube y a partir de ese video van a seguir con las actividades que se proponen a continuación. Entonces, muy atentos. Muy bien, después de observar el video muy cautelosamente y con mucha atención, vamos a retomar algunas de las ideas y vamos a completar. Entonces, la idea es que ustedes allá en su casa vayan jugando a completar las ideas. Sin embargo, pues después yo les voy a dar la solución para que hagan las correcciones. Lo importante es que todos estos apuntes estén de forma ordenada, clara y completa en su cuaderno porque me los debe enviar. ¿Listo? Entonces va a completar estas frases, las va a escribir en su cuaderno. Esta época literaria se dio entre, pone los espacios, se dio el desarrollo de las, hubo creación de, aparición de los primeros, variedad de literarios, pluralidad de, se dio voz a los y a las, en la colonia se mezcla la con el lenguaje poético, perdón, se destaca la vida en las y las, en la independencia se exalta los temas tal, político y la tal. Ok, entonces en esta diapositiva ya van a encontrar cuáles eran las palabras que debían escribir correctamente. Recuerden que deben tener esto muy bien organizado en su cuaderno, que debieron haber puesto el título de literatura de la colonia de la independencia. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre esta época literaria. Recordemos que ya habíamos hablado de la época precolombina, trabajamos el descubrimiento y la conquista, ahora vamos a hablar de la colonia y la independencia. Entonces, atentos al esquema. ¿Por qué se caracterizaron? Entonces, en la colonia, casi toda la literatura de esta época es de tipo religioso y aparece dos tipos de crónicas acá, que es la escolástica y la clerical, es decir, todas aquellas crónicas o relatos que hablaban sobre la relación del hombre con Dios. En la independencia, por el contrario, los temas o la mayoría de los escritos están centrados en lo científico, en la ciencia y la filosofía. ¿Qué temas se trabajaron en cada época? En la colonia se trabajan los temas urbanos, es decir, porque empiezan a fundarse las nuevas ciudades, como Santa Fe de Bogotá, aparece el escándalo social, los chismes. También se da la poesía con algunas composiciones en verso y con un lenguaje bonito, embellecido, que se llamaron los romanceros. En la independencia, obviamente en esta época ya hay una mirada diferente del mundo, ya se quieren revelar, entonces hay una nueva visión de la perspectiva, la ciencia es muy importante, las ideas de libertad, aparece el ensayo, el periodismo, aparece la oratoria, que es hacer discursos en las plazas pues para convencer y ayudar a la gente a tomar una nueva visión de la vida y de todo lo que les estaba pasando. Algunos autores para que los tengamos en cuenta, entonces en la colonia se ve Juan Rodríguez Freile y Hernando Domínguez Camargo. Y en la independencia, la mayoría de ellos fueron
soldados está Camilo Torres, Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander, y uno que no es netamente soldado es Luis Vargas Tejada y Antonio Bell. Entonces, como nos podemos ver, está la visión general de esta época. Tener claro que va desde 1600 a 1830. Muy bien, acá el juego es diferente. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos visto en el video, las actividades que ya hemos desarrollado de completar, la idea es que vamos a ubicar estas características que aparecen en la parte de abajo, las vamos a ubicar en la columna correspondiente. Entonces, usted debe escribir en su cuaderno correctamente cuáles de esas características pertenecen a la literatura de la colonia y cuáles a la literatura de la independencia. Entonces, muy pilosos y atentos. Muy bien, si hicieron bien el ejercicio, así quedaban las características. Entonces, en la literatura de la colonia encontramos, se centra en la fundación de la Nueva Granada y Bogotá, lo que hablábamos de la fundación de las nuevas ciudades. El eje principal es la religión y la fundación de las ciudades. Se da el desarrollo de la crónica urbana, es decir, de la fundación de ciudades, vuelvo y reitero, y de la crónica eclesiástica, que es la que habla de la relación de Dios y el hombre. Se exalta el papel de los conquistadores, obviamente en la colonia todavía los españoles tenían el poder y los reyes españoles ejercían su dominio sobre todo el pueblo americano. Es una literatura de tipo histórico y religioso, la mayoría de los escritos son hacia ese nivel. Hay desarrollo de la poesía e imitan a los grandes clásicos españoles. ¿Listo? Y en Independencia les queda lo siguiente. Se centra en las revueltas y en el proceso de independencia. Entonces ya cuando los hombres empiezan a rebelarse contra la opresión. El eje es la ciencia y la filosofía, mientras que en este ya sabíamos que era la religión y la fundación de ciudades. Se desarrolla el ensayo, que es un escrito argumentativo y son ideas bien fundamentadas que defienden la idea de libertad. Y la oratoria, que ya les decía que son discursos que se hacían a viva voz en las plazas o en algunas reuniones sociales. Se exalta a los hombres de leyes, obviamente a los hombres que tienen un pensamiento que idealiza al hombre, que busca que sea mejor, que tenga mejores condiciones de vida. También se exalta al individuo y a la identidad del pueblo americano. La literatura acá es de tinte político y social. Y se da el desarrollo del periodismo. Después de que hemos visto todas estas características, de que hemos completado las actividades correspondientes, ahora quiero que muy juiciosos y concentrados en su casa lean estos dos textos. Los van a leer, los van a entender y quiero que los clasifiquen, que digan cuál corresponde a la literatura de la colonia y cuál corresponde a la literatura de la independencia. Como se pudieron dar cuenta, en el primer artículo, el fragmento que está con el fondo azul, este corresponde a la literatura de la colonia porque nos habla de cómo se fundó Bogotá, empieza a hablar de los gobernadores. Este texto es un fragmento o un pedazo de la obra El Carnero, que es de Juan Rodríguez Freire. En el otro lado, el naranja, nos damos cuenta que es una carta que envía Simón Bolívar al pueblo colombiano, donde le expresa todas sus ideales y todo lo que tiene que ver con la libertad y su deseo de que las cosas estén bien para la paz. Por lo tanto, es de la literatura de la independencia. Muy bien, después de hacer este recorrido por esta literatura en la cual el pueblo americano empieza a fortalecer su identidad, a demostrar a través de las letras que tiene la capacidad de crear textos, de generar ideas, de revolucionar con las letras y con todos sus pensamientos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada uno de ustedes va a tener los apuntes correctamente en el cuaderno con el título y la fecha correspondiente, bien bonito, todo organizado y completo, y me va a enviar la foto de esos apuntes y esas evidencias. Tienen plazo hasta el día de mañana, viernes, hasta las 6 de la tarde para enviar sus apuntes. Es por tiempo limitado y es una actividad que vale por 10 puntos extra. Les sirven mucho, sobre todo a esas personas que llevan notas muy bajitas o perdidas, entonces esos 10 puntos les va a servir mucho. Les agradezco mucho su atención, estaremos hablando próximamente, muchas gracias por todo y éxitos, hasta luego.